Muy buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. El dinamismo, los nuevos precios y las opciones para sacar visa estadounidense. En temporada navideña, muchas familias optan por viajar a destinos como Estados Unidos. Eso, sumado a las expectativas del Mundial del año 2026, que dinamiza las solicitudes de esa visa. En minutos, recomendaciones para este trámite. Y con la cifra de inflación se tienen todas las fichas sobre la mesa para definir el aumento del salario mínimo del próximo año. El debate ha estado dividido, pero son solo los datos los que pueden definir al menos una base de lo que será ese aumento para el 2026. Y el Black Friday rompió las expectativas. La jornada que se vivió desde el 28 de noviembre hasta el 1 de diciembre fue un éxito para el comercio en Bogotá. Las ventas aumentaron un 14% durante esos días y se dio paso a una esperada época de compras navideñas. Muy bien, comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de la solicitud de visas para ir a Estados Unidos, porque con la llegada de diciembre muchas familias comienzan a planear sus próximas vacaciones y Estados Unidos se consolida como uno de los preferidos para los colombianos. Recordemos que en el ranking está Estados Unidos y también está España, pero también como una oportunidad laboral para ellos. Por eso se dan solicitudes laborales y de estudio. Para despejar dudas y tener claro cómo está funcionando hoy ese proceso para solicitar la visa, también nos conectamos con Sandra Patricia Moreno, líder de Global Workforce Connection, compañía que conecta a empresas de Estados Unidos con trabajadores extranjeros. Buenas noches, doctora Patricia, bienvenida a Signo Pesos. Buenas noches, Luisa, ¿cómo estás? Bien, mire, empecemos entonces por la parte laboral, ya que ustedes en eso son expertos. Muchas personas tienen miedo porque la política migratoria de Estados Unidos ha cambiado, tenemos otro tipo de gobierno, Donald Trump ha sido un poco más rudo en el sentido de llevar o de aceptar migrantes en territorio estadounidense, pero esto no quiere decir que esa oferta y esas oportunidades laborales en el extranjero hayan disminuido, ¿sí? Así es. Realmente, Luisa, Estados Unidos se enfrenta a una problemática real. Hay una escasez de mano de obra local en cierto tipo de labores, tanto profesionales como no profesionales. Y es eso justamente lo que nosotros en GWC, Global Workforce Connection, hacemos. Ayudamos a cientos de familias y personas que quieren ir a trabajar de manera legal a Estados Unidos mediante diferentes programas o visas que les permiten llegar, como son visas temporales de trabajo o inclusive tenemos visas que te llevan a una residencia permanente, son visas basadas en el empleo, como es la visa EB3. Así que realmente el gobierno Trump lo que quiere es que las personas viajen de manera legal, que hagan las cosas de manera correcta, pero las oportunidades están ahí y Sí. hay empresas reales que están contratando mano de obra extranjera. Mire, y por el tema del Mundial de Fútbol, ¿qué tanto ha marcado este Mundial que además será en países norteamericanos o del norte de América, digámoslo así, con tanto ha marcado la tendencia de la gente buscando visas y buscando oportunidades laborales en ese país? Bueno, ahorita se van a presentar muchas oportunidades laborales justamente porque precisamente pues va a ir mucha gente, mucho turista a poder ver pues, los partidos claramente y van a necesitar mucha mano de obra para todo lo que tiene que ver con la logística principalmente. Así que claramente en este momento se van a aumentar no solamente las El otro visas de mundial. turismo, sino también las visas laborales para estas compañías que necesitan esa mano de obra para todo lo que se viene con el mundial. Pero el Mundial sí puede mover un sector como este, como el de las solicitudes de visa, como el de buscar una colocación laboral en ese país. Claro que sí, porque justamente hay trabajos como estos, que son trabajos no calificados, todo lo que tiene que ver con la logística, que son trabajos que normalmente los americanos no quieren desarrollar. Y ahí es donde las compañías buscan esa mano de obra extranjera para poder hacerlo. Claro, sí, claro, doctora Patricia. Es entonces una oportunidad para que las personas busquen información sobre cómo colocarse en ese tipo de empleos, porque hay que buscarla, ¿no? Sí, justamente en GWC nosotros ayudamos
a esa búsqueda a las personas que quieren ir a trabajar de manera legal. Claramente tienen que buscar un visado temporal, legal, para que puedan viajar y puedan desempeñar este tipo de labor y luego al terminar se regresen nuevamente a sus países de origen. Esto para el sector laboral, pero ¿cómo están los procesos de solicitud de visa según ustedes que han podido revisar el sector? ¿Han disminuido o sigue su procedimiento normal? ¿Cómo lo ven? Bueno, hablando de procesos de visa, por ejemplo, de turismo, que es las que más se está moviendo en este momento, claramente, pues en este momento hay que tener claro que para poder solicitar una visa hay que hacerlo con muchos meses de antelación porque las citas sí suelen tener unos tiempos de espera prolongados. Sin embargo, Estados Unidos sí ha venido ajustando como su capacidad consular y en ocasiones incluso esas citas se pueden reprogramar y se pueden colocar en fechas más cercanas. Así que entre más rápido y más temprano iniciemos el proceso, pues claramente vamos a poder cumplir con el itinerario de poder ir y, digamos, a ver los partidos ahorita en el Mundial. Claro, directora Moreno, ¿cuánto está costando una visa de turista hoy, ejemplo? Bueno, se habló de un incremento en el mes de, hace como 2 meses más o menos, en octubre, ¿Sí? de $185 a 435. Sin embargo, en este momento el valor sigue siendo el mismo. Es decir, hoy las familias siguen pagando $185. El recargo adicional de 250 todavía no se ha dado. Por lo tanto, pues si hay personas, familias que quieren viajar mediante esta visa, pues es un muy buen momento porque aún no han subido la tarifa. Claro, y de pronto ahorita en época navideña que se dispara como estas solicitudes, ¿puede que las suban o puede que todavía no vayan a meter ese recargo? ¿Ustedes qué saben? Mira, realmente todavía no han informado de en qué momento van a empezar ya con el recargo. Como te dije, esto lo anunciaron en el mes de octubre y todavía seguimos con el mismo valor y no hay información aún de en qué momento va a empezar a regir la nueva tarifa. Pues esperemos que la mantengan así, además porque muchos colombianos quieren ir al Mundial y no tienen visa y seguramente eso hará parte. Otros intentarán, como usted lo ha dicho, colocarse en empleos al menos temporales, se pueden en esos empleos temporales, ¿no? Para esa temporada de Mundial que además será largo, será uno de los mundiales más largos de la historia, creo que el más largo. Así es. Igual, digamos que las oportunidades para trabajar de manera legal existen. Hay que hacerlas bien, no solamente para esta temporada específica del Mundial, sino para cualquier temporada del año. Recuerde que Estados Unidos coloca 66.000 visas mediante las visas H2, H2A y H2B para las personas que quieren ir a trabajar por una temporada corta en diferentes oficios. Entonces, la opción existe, las vacantes existen, la necesidad existe. Así que durante todo el año nosotros en GWC justamente ayudamos a las personas que quieren buscar una compañía por la cual puedan ir a trabajar durante una temporada. Sí, mire, y una duda reiterada es si estas tensiones entre, entre los mandatarios de nosotros y el mandatario estadounidense, pues ha de pronto afectado ese mercado del visado. ¿Ustedes han notado algún tipo de cambio? No, mira, las visas realmente no se aprueban ni se niegan por relaciones políticas entre gobiernos. Realmente, cada caso, el cónsul, cada caso lo analiza de manera individual y la decisión de otorgar o no una visa siempre va a estar atada como a otros temas, por ejemplo, la coherencia en la información del aplicante a la visa de turismo, el arraigo que tiene el solicitante con el país, es decir, el cónsul lo que busca es encontrar que esta persona no se quiere ir a quedar de manera ilegal en Estados Unidos, sino que realmente su intención es una intención real de turismo. Sí, allá voy para ir cerrando la entrevista, líder Moreno. ¿Cuáles son las recomendaciones que ustedes, como una empresa que trabaja en este sector que conecta a Colombia o al mercado laboral colombiano, o más bien a las personas o a los colombianos con el mercado laboral estadounidense, cuáles son las recomendaciones que le dan a la hora de pedir una visa de turismo, de trabajo o de estudio? Bueno, son diferentes, ¿no? Digamos que para una visa de turismo,
son diferentes a las de trabajo, pero iniciemos con las de turismo. En las de turismo es importante, primero, demostrar que tengo arraigo en mi país, es decir, que tengo un empleo estable, por ejemplo, que tengo propiedades, que tengo dependientes como familia, hijos, eso es bien importante. Tener coherencia con la información que colocan en el formulario de S-160 frente a las preguntas o más bien las respuestas que le dan al cónsul en el momento de la entrevista. Mostrar solvencia económica, tener estados de cuenta, capacidad para cubrir los gastos del viaje y por último, pues tener un propósito real de viaje, ¿no? Ojalá tener un itinerario, ojalá tener reservas de hoteles y demás. Eso en cuanto a la visa de turismo. En cuanto a la visa laboral, aquí lo importante es tener un sponsor o una compañía que me quiera contratar, eso es lo más importante. Y una vez yo tengo este sponsor, ya en la cita en la embajada, lo que ellos validan básicamente es que yo no tenga ninguna inadmisibilidad, que nunca haya tenido una falta migratoria, es decir, que nunca haya estado de manera ilegal en Estados Unidos, que no tenga ningún antecedente judicial y que no tenga ninguna enfermedad infectocontagiosa. Entonces, lo importante es tener ese sponsor que nosotros les ayudamos a buscar para que puedan ya en la embajada poder obtener su visado. De hecho, cuando van a la embajada, los aplicantes ya tienen una oferta laboral, ya tienen un documento donde demuestran que van a ir a cumplir con un trabajo temporal. Entonces, digamos que son dos visados muy distintos. Podría decir yo que incluso cuando ya tengo un sponsor es más fácil la visa de trabajo incluso que la de turismo. Sí, a la doctora Sandra Moreno, líder de WTC, gracias por este espacio aquí en Signo Pesos, por las aclaraciones a un tema que ha estado en la agenda, ¿sabes? Con las tensiones políticas la gente se pregunta si sí podrá o no podrá alcanzar la visa, si se la van a aprobar o si se la van a negar, pero las oportunidades están ahí, las solicitudes de turismo se pueden hacer y también las postulaciones para trabajo y estudio. Gracias, doctora Moreno. Con mucho gusto, Luisa. Feliz noche. Feliz noche para usted también. Con esta información y esta entrevista hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere las cifras históricas que dejaron las jornadas de Black Friday y Cyber Monday por el comercio electrónico global. Gracias por continuar con nosotros. La próxima semana las partes de la mesa de concertación del salario mínimo destaparán sus cartas el 9 de diciembre exactamente. Sin embargo, el gerente del Banco de la República y analistas han insistido que si el aumento es superior a un dígito se complicaría, incluso al 7% se complicaría el panorama para disminuir la inflación, dato de inflación que ya salió. Para que analicemos en detalle todo el panorama nos conectamos con Edwin Campos, abogado laboralista de Godi. Buenas noches, doctor Campos, ¿cómo está? Bueno, muy buenas noches, ¿cómo estás? Un saludo a toda la teleaudiencia. El nombre es Godoy, ¿verdad? Sí, Godoy. Ok, Godoy. Se me cruzaron ahí un poco los cables con Moody's, con entenderá que en este mundo económico No hay hay muchos problema. nombres. Con Abogado, esto vamos a tener mayor recordación. bueno, me alegra que lo tome así. Abogado, el próximo 9 de diciembre se conocerán las primeras propuestas para el aumento del salario mínimo. Propuestas que vienen del lado de los trabajadores y del lado de los empresarios. En los últimos 2 años, los empresarios se abstuvieron de presentar una propuesta porcentual, pero los trabajadores siempre la han mostrado. Para este año ya incluso los trabajadores destaparon sus cartas y dijeron que era un 11%. Normalmente el aumento del salario mínimo o técnicamente se sube a partir de la cifra de inflación más la de productividad. Para este año tenemos el siguiente panorama: 5.30%, el dato revelado esta tarde por el DANE para la inflación, ese dato el que se tomará en cuenta en la mesa de concertación, y menos del 1% en los datos de productividad. Si hacemos las cuentas, el aumento debería estar técnicamente alrededor del 6%, pero el debate político se ha ido a otras cifras. En el sector laboral, ¿cómo impacta un aumento de salario mínimo? Pues mira, es una cifra muy importante porque a partir del salario mínimo se construyen diferentes escenarios para la planeación de las empresas. Se pueden determinar los costos laborales y sobre todo en la empresa de carácter formal, porque hay que recordar que Colombia en este momento tiene una tasa de informalidad del 56% aproximadamente, y es una tasa que viene así desde la pandemia. Es decir, que desde esa época nos hemos mantenido en un crecimiento
de la tasa de desempleo, a pesar de que las cifras del DANE están mostrando que hay personas más empleadas. Lo que pasa es que las personas están llegando al escenario de la informalidad. Y una de las barreras que hay para acceder a la formalidad es el costo laboral, porque adicional al salario mínimo hay unos componentes importantes que aproximadamente suman entre un 1,4 y 1,5 sobre ese salario mínimo. ¿Eso qué significa? Que aproximadamente un empleador no solamente tiene que sacar, por ejemplo, hoy en día 1.623.000 pesos para pagar la nómina, sino que adicionalmente tiene que sumar aproximadamente 700.000 pesos adicionales para poder cubrir la nómina básica, sin contar recargos, horas extras y toda esta serie de complementos que se dan dentro del empleo formal. Entonces, obviamente, un incremento que sea demasiado grande, una empresa que se encuentra en un escenario pyme, en donde no tiene, digamos, una alta capacidad económica, pues tiene más dificultades para poder conseguir esos 2.500.000, 2.600.000 pesos en los que puede realmente costar ese salario mínimo. Sí. Entonces, ese es uno de los impactos. Por supuesto, esto es de mucha discusión política, porque hay posturas que indican, vea, si un trabajador tiene la capacidad de ganar más, pues asimismo va a poder adquirir más productos y entonces la economía se va a mover. Entonces, es muy importante, digamos, en este tipo de escenarios, la responsabilidad que hay en determinar la cifra y en entender que estamos en un año político, en una coyuntura en donde obviamente la lectura que va a haber y el efecto que puede tener en las elecciones va a ser un factor que se va a tener y que en este caso con el dato que salió hoy del DANE, sumado al de productividad, encontramos un escenario alrededor del 6,5 y que vemos que puede llegar a ser muy parecido a lo que ocurrió el año pasado, de pronto un poco tratando de llegar a los 2 dígitos, porque el año pasado pues tuvimos el dato de productividad más IPC que formó un 6,5% y terminó formulándose un incremento del salario mínimo del 9,5. Entonces, hay que tener mucha responsabilidad porque sin duda va a haber un impacto y eso se va a sentir especialmente en la cifra de formalidad e informalidad. Sí, mire, sin duda usted lo dice, para muchos el argumento es que a mayor capacidad adquisitiva, mejor consumo de los hogares, pero es que es el mismo consumo el que, o esa relación con el consumo, el que hoy nos tiene con una inflación estancada por encima del 5%. Entonces, de nada vale que el ciudadano pueda comprar o compre más cosas si les cuesta más, ¿no? No, totalmente de acuerdo. De hecho, pensando como un empresario, lo primero que hace es revisar sus costos y si no tiene la capacidad para lograr más eficiencias, él lo que hace es llevar ese sobrecosto al producto. Cualquier producto, no solamente hablando de los servicios o de los estatales o de las multas o de las sanciones, sino cualquier servicio, porque de otra manera, pues ese empresario lo que va a tener es que sacrificar su utilidad. Entonces, ¿en dónde se corre el mayor riesgo? Sobre todo en las actividades que son de pymes. Hay que recordar que más del 90% de las actividades que hacen en Colombia son de pymes. Entonces, un incremento demasiado agresivo lo que lleva es que ese pequeño empresario que está en la formalidad, pero en la línea base, pues de pronto tome determinaciones de moverse hacia la informalidad, o que ese que hoy en día está informal y está pensando en tratar de formalizar su empresa y que pues realmente aporte lo que necesariamente desde el punto de vista social se requiere a una empresa, se abstenga de hacerlo. Sí. ¿Qué significa que la inflación no baje del 5,3% y cómo se relaciona con el salario mínimo? Pues digamos, un dato que es bastante relativo. Hay, digamos, como diversos factores. Hay que tener en cuenta que Colombia, pues, tuvo un rebote post-pandemia, en donde tuvo un incremento de la inflación bastante grande y estamos en un proceso como de regularización que no se ha podido, digamos, de todo sostener. Y buena parte de eso está asociado precisamente a los costos laborales y la entrada en vigencia de inclusive otras disposiciones que van a afectar esa posibilidad de mantener una inflación baja. Hay que recordar que no solamente el incremento va a ser un impacto en los salarios el próximo año, sino que inclusive este 25 de diciembre
pues entra en vigencia la parte de la reforma laboral que pone los recargos nocturnos desde las 7 de la noche. No. Y vamos a tener una reducción de jornada el próximo año. Entonces, Y además, hay unos incrementos que van a tener ese efecto. no, y además, doctor Campos, las tasas de interés que terminan golpeando si bien al consumidor es algo en lo que tienen que pensar también las empresas, los bancos, todos los que manejan este tipo de créditos y saben que hay un recargo de la tasa de interés. Una tasa de interés que el mismo gerente del Banco de la República, que lo vamos a escuchar juntos, dijo que podría verse afectada o podría aumentar si el salario tiene un aumento desmesurado. Hace más difícil bajar la inflación. Creo que sobre eso no cabe duda. Yo no quiero discutir las bondades, pero lo cierto, las bondades o problemas de subir el salario mínimo, los efectos del mercado laboral, pero lo que sí es indudable es que hace más costoso y difícil bajar la inflación cuando se aumenta el salario mínimo de una forma tan separada, tan distante de lo que es la meta a la cual se quiere llegar. Bajar la inflación y bajar las tasas de interés de las que hablábamos. El ministro de Trabajo respondió y también lo vamos a escuchar por ahorita analizar lo que dijeron. Nosotros también hemos venido cuestionando la actitud conservadora del Banco de la República respecto a las tasas de interés, que es lo que no permite, digamos, que los indicadores macroeconómicos se comporten de mejor manera, a pesar de que la inflación ha estado controlada en el 5.2%. Recomendaciones muy concretas, doctor Campos, para que estas discusiones del salario mínimo y también la entrada en vigencia de la reforma laboral repercuta de manera positiva en el mercado laboral colombiano. Bueno, lo más importante yo creo que es tener muy buen tino con la responsabilidad, teniendo en cuenta de que sin duda todo este impacto que pueda llegar a tener el salario mínimo va a repercutir de forma importante en materia de inflación. Es clave que el gobierno y las partes en general tengan sensatez, entiendan sobre todo los altos niveles de informalidad y el impacto que esto puede tener para una cantidad de independientes que tendrían que también pagar una alta seguridad social, y de allí, pues con buen tino, tratar de tener un control en el salario que se defina. Como lo mencionaba el gerente del Banco de la República, ¿sí? Una inflación, un aumento dramático va a afectar la inflación. Y al contrario senso de lo que mencionaba hace un momento el ministro, yo creo que precisamente la inflación no está más disparada a pesar de los incrementos que hubo el año pasado, son gracias a las medidas que ha tomado el Banco de la República en materia de tasas de interés. Al doctor Campos, muchas gracias por su tiempo aquí en Signo Pesos. Bueno, muchas gracias, un saludo para todos. Vamos a cambiar de tema. Durante el 28 de noviembre y el 1 de diciembre de este año, Colombia se sumó a la tradicional jornada estadounidense Black Friday, que dio como resultado, al menos para Bogotá, un 14% de aumento en las ventas del comercio y un incremento del 20% en visitantes. Esta jornada marcó al menos entre el 15 y el 20% de todas las ventas navideñas de toda esta temporada. Hicimos un sondeo en diferentes sectores del comercio y los resultados del fin de semana anterior con Black Friday, con Ciberlunes, fueron buenísimos. Estamos hablando de que el incremento de visitantes al comercio fue de más del 20%. El ticket promedio superó los 650.000 pesos y el incremento de las ventas fue del 14%. Esto pues muestra que el comercio formal es el gran jalonador de la economía, gran generador de tributos, gran generador de parafiscales. Esperamos pues continuar con esta Navidad con buenos resultados como los que estamos viendo hasta ahora. Y la movida empresarial de hoy es internacional. Ya es oficial, Netflix compra Warner Bros., convirtiéndose en dueña de HBO Max y con ella de su catálogo de películas como Juego de Tronos, Harry Potter, DC Comics, entre otras grandes producciones. Netflix es un servicio de streaming por suscripción que ofrece acceso ilimitado a millones de personas en el mundo a una gran biblioteca de películas, series documentales y contenido original, disponible en cualquier dispositivo con conexión a Internet. Plataforma que revolucionó la forma de ver el contenido de entretenimiento solo para suscriptores a nivel global.
Ahora Netflix, después de casi 3 décadas, da un ambicioso giro a su negocio, que inició como un servicio de alquiler de DVD y se convirtió en la plataforma pionera del streaming, sin contar con un estudio ni un catálogo de contenido, a licenciar programas de terceros, y que solo hasta cuando fue incrementando sus ingresos gracias a la escalada abrupta de suscriptores se expandió, creando contenido original. Hoy la noticia es que Netflix cerró la mayor adquisición de su historia con una de las operaciones más importantes en los últimos años en la industria del entretenimiento: la compra del centenario estudio Warner Bros. Junto con la plataforma de streaming HBO Max, en un acuerdo valorado en $83.000 millones, lo que es equivalente a más de 315 billones de pesos colombianos. Acuerdo que se da luego de una intensa guerra de ofertas de 3 rondas en las que Netflix venció a competidores como Paramount Skydance, que buscaba comprar la totalidad de Warner Bros., y Comcast, interesado únicamente en los activos de streaming y estudios. La transacción será con un pago híbrido entre efectivo, en su mayoría, y una parte en acciones de Netflix. Y en un caso que las autoridades correspondientes de Estados Unidos nieguen la transacción, Netflix se compromete a un pago de penalización de ruptura de $5.000 millones, 19 billones de pesos. La operación supone el matrimonio de 2 empresas pioneras del entretenimiento, franquicias, programas y películas, como La teoría del Big Bang, Los Soprano, Juego de Tronos, El Mago de Oz y el universo DC, que se unirán al extenso catálogo de Netflix, con Miércoles, La Casa de Papel, Bridgerton, Adolescencia, El Juego del Calamar, y una biblioteca histórica que comprende aproximadamente 12.500 largometrajes y 2.400 series, creando una gigantesca oferta del entretenimiento global. Los analistas señalan que la transacción no ampliaría la cuota de mercado de Netflix, pero sí reforzaría su competencia frente a otros rivales como Disney, que no solo tiene un gran catálogo de producciones, títulos de películas y series, sino también una base mundial de suscriptores a sus plataformas de streaming. Solo para hacer un apunte a la nota anterior, la transacción de 315 billones de pesos se puede comparar incluso con lo que recauda la DIAN, entidad colombiana, en todo un año de impuestos. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. Las ventas online alcanzaron $334.000 millones a nivel mundial, logrando que el tráfico de compras por inteligencia artificial se incremente en un 805% en Black Friday y en un 670% en Cyber Monday. Y así terminamos por hoy. Los esperamos el próximo martes con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Feliz noche para todos.